programa, de este proyecto de los inadaptados, donde hemos tratado de traer a gente, a banda que tiene una historia interesante que contar, gente que el otro día estaba con alguien que me decía, ¿de dónde sacas gente tan puteada? Y dije, ching, son mis amigos, ¿no? Y el día de hoy conmigo está mi amigo el Chapita. Preséntate con la banda. Sí, don Manuel. Yo soy Beto y soy alcohólico. Bien, Beto, pues sabes la intención más o menos Sí. de esto, ¿no? ¿Para Ujú. dónde jala? Eh, y bueno, para comenzar, pues quiero darte las gracias, güey, por haber aceptado venir para acá. Fíjate que es también difícil, ¿no? O sea, no todos están dispuestos, güey, a expresar o a platicar acerca de su experiencia de vida, porque al final implica un chingo de cosas, Sí, ¿no? claro. Relaciones interpersonales, errores, experiencias, pero hemos aprendido, güey, o hemos entendido a putazos, ¿no? Que que al final la experiencia es lo único que tenemos, güey, ¿no? Y que si lo podemos transmitir para con los demás, güey, que logren encontrar un poquito, güey, de, de puente, güey, de poderse identificar con lo que ha ocurrido, pues eso está bien chido, ¿no? Porque gente allá afuera con dificultades existen muchas. Nada más la diferencia es que se las guardan, ¿no? Sí, claro. Se las tragan y en vivo. El día de hoy, pues estamos un poquito del otro lado, ¿no? Ambos somos, eres alcohólico Sí, claro. y yo soy un adicto, ¿no? Y el día de hoy, pues estás limpio, tablas, estamos limpios y, y es lo que tratamos de platicar el día de hoy. ¿Qué fue lo que aconteció? En tu experiencia, ¿cómo fue que te convertiste en un alcohólico, Chapita? ¿Qué es lo que Ujú. ocurre? No, pues primero que nada, pues gracias, ¿no? Por la invitación. Chido. Este, y fíjate, ¿no? O sea, yo había estado pensando mucho sobre lo que decías, ¿no? O sea, sobre todo el hecho de exponerse ante la cámara, ¿no? O ante Simón. la gente, porque pues no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que el alcoholismo, hasta el día de hoy, hermano, pues yo creo que siempre ha sido como que muy juzgado, ¿no? Digo, en otros tiempos, años atrás, 10 años atrás, 11 años atrás, que es cuando pues yo empiezo a dejar de consumir, ¿no? ¿Qué edad El tienes alcohol. hoy? Tengo 33 años. Ah, ok. Ujú, sí, entonces, fíjate, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo la primera vez que tengo un contacto con el alcohol, literal, pues fue a los 9 años, Bien ¿no? morrito. Sí. O sea, obviamente en casa, pues sí, no era como una situación difícil, ¿me entiendes? O sea, no era así como que, pues mucha carencia o cosas, digamos, materiales que hiciera falta en un hogar, güey. Ujú. Pero yo creo que siempre el hecho de la ausencia de un padre, a lo mejor en este caso mi padre, pues llegó a beber, ¿me entiendes, güey? Ujú. O sea, mi padre llegó a beber, mi madre igual llegó a beber. Obviamente, Oscar, yo siento que uno empieza a tomar sus propias decisiones, ¿no? O sea, a lo mejor en la infancia, no sé, a los 9 años que yo te digo que tuve el contacto con el alcohol, pues no mames, o sea, yo me acuerdo que me fui a una excursión en la primaria, Ujú. ¿no? O sea, yo ya traía una mentalidad desde ahí, muy distorsionada, ¿no? Porque a veces se piensa que el alcoholismo, pues nada más es el hecho de beber, Sí. ¿no? Ah, es que es alcohólico, a lo mejor no es alcohólico, o sea, a lo mejor es un pinche borracho, güey, nada más, ¿no? O sea, pero dicen, y es bien cierto, que el alcoholismo, pues yo creo que va más allá, ¿no? Sí. O sea, desde la manera de pensar de una persona que sufre de alcoholismo. En mi caso, porque pues te digo, o sea, yo ahora sí que el único problema que yo tuve fue el alcoholismo, Ujú. ¿no? A lo mejor llegué a probar algún tipo de droga, pero no fue como tal de lleno que me metiera en eso. O sea, a mí me encantó el alcohol, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi mentalidad desde ese entonces, pues ya estaba muy distorsionada, ¿no? Yo veía a los morritos de mi salón, de la escuela, y pues obviamente ellos jugaban, güey, otra cosa. Sí. Yo no, o sea, yo era así como que, pues una caguama, una modelo de lata, güey. Pero, o sea, fíjate, ¿no? Yo me acuerdo que me voy a una excursión y entonces me pongo de acuerdo con unos morritos, güey, de mi edad. Yo creo que igual de puteados que yo, O güey, ¿no? sea, O sea, sí, la 9, neta, güey. 10 años, Sí, o sea, 9, 10 chiquitos. años, ¿no? O sea, dos camaradas y yo de la escuela y entonces, ¿qué onda? Pues vamos a ir al teatro, güey, vamos a comprar unas viñas, compramos las viñas. Ujú. Yo quisiera decirte que en ese momento me entró así como que, pues el temor, ¿no, güey? Sí, me van a regañar mis Sí, me van a papás o regañar, algo, güey, ¿no? ¿no? O la escuela, o cómo yo voy a hacer eso, porque, pues en primera no hubo como tal unas charlas, ¿no? Referente al alcoholismo. O sea, yo creo que crece uno en un núcleo donde sí hay alcohol,
no siempre es regla general, ¿no? Porque lo sabemos, pero a lo mejor si tú creces donde hay alcohol, pues obviamente a lo mejor estás destinado a repetir la historia, Ujú. ¿no? Entonces me acuerdo que me voy al teatro, empezamos a destapar las viñas en el autobús y empezamos a beber. Pues obviamente yo era un niño, o sea, yo regreso a casa o a la escuela y entonces de 2, 3 tragos, pues yo ya venía bien pedo. Sí. Entonces le mandan a hablar a mi mamá, llega mi madre y me empieza a regañar, ¿no? O sea, me acuerdo que sus regaños de mi madre fue, no manches, pero pues cómo es posible, ¿no? O sea, pues qué estás pensando y hasta ahí, güey. O sea, no hubo como tal una advertencia de, oye, Una guía, no ¿no? lo Una hagas, orientación. ajá, ¿no? Entonces, yo creo que de los 9 pasa un proceso en mi vida donde me veo, pues 3 años después, a los 12, 13 años, porque yo desde morro siempre salía a la calle, ¿me entiendes? O sea, siempre fui muy vago, güey. Porque mis padres, pues siempre se dedicaron al comercio, güey. Entonces el comercio absorbe mucho tiempo, güey, Sí, es muy ¿no? esclavizante, ¿no? Yo fui el más chico de 3 hermanos más, güey. Obviamente mis hermanos, pues hasta el día de hoy me llevan por pues años, muchos años, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, el más grande, me lleva como por 12 años, güey. Ah, sí, Mi sí, son hermana que grandes. sigue me lleva 11 y el otro me lleva como 8 o 9 años. Ujú. Entonces pues, crecí solo, güey. Entonces era de 9 10 años andar echando cáscara en la calle, güey, ¿no? Y meterme pues ya tarde. Entonces yo empiezo a juntarme con la pandilla, pues como a los 12 años, ahí en la esquina del cantón. O sea, empiezo a encontrarme con gente mayor que yo, güey, ¿no? Gente que yo ya veía cómo se fumaba una piedra, güey, ¿no? O sea, gente que yo la veía moneando, güey. No, no había tanta esa madre como ahorita del cristal, Ajá, ¿no? sí. Esa era más la piedra, la cocaína, el cemento, güey, el PVC, güey, todo eso, ¿no? Entonces yo me empiezo a juntar con esa gente y obviamente un niño, ¿no? O un cabrón de esa edad, pues desorientado, güey, ¿no? A veces solo, güey. Pues empecé a crecer o a vivir por lo que veía y lo que me decían, güey, o escuchaba, ¿no? O sea, fíjate que yo siento que en una parte de mi vida, hermano, sobre todo en esa, lo que yo traté fue como de encajar, güey, ¿me entiendes? Con algo o con alguien. Ujú. Sentirte parte de algo, Así ¿no? es, porque, o sea, la misma soledad, güey, que vas empezando a crear desde la infancia, ¿Y lo percibías, güey? Así que de la morro, soledad, tú percibías tu soledad así de, sí, sí, había veces que sí. O sea, por ejemplo, haz de cuenta que ahí, la que se encargó muchos años de mí fue mi hermana. O sea, mi hermana jugó un papel muy importante en mi vida, donde ella fue como mi madre, güey, muchos años. Ujú. Me llevaba al kinder, güey, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez, quejas y pedos, güey, pues siempre fueron para mi hermana, güey. En el Ella era la que kinder, en la llevaba el primaria, paquete. sí, güey. O sea, siempre fue así de, oiga, venga a ver, a su ¿Cuántos hijo. años te lleva? Mi hermana me lleva como 11 años, güey, Ok. más o menos. Eso no era muy grande, güey, para que... No, de hecho ella creo que estaba estudiando la primaria o la secundaria cuando se empezó a hacer cargo por lo mismo de que mamá y papá tenían que trabajar. Oh, Entonces, sí llega un momento en el que sí percibes la soledad, ujú. ¿no? Yo hoy sé que la soledad, pues no es el hecho de que no estés con alguien, güey, ¿no? O sea, a veces es una soledad interna, pues muy culera, ¿no? O sea, un frío muy culero que te abraza y entonces te hace sentir, pues en una suma tristeza, hermano, Sí. ¿no? Entonces, me acuerdo que de ahí, pues yo empiezo a beber a los 12 años en una fiesta. Me invita una amiga que tenía, güey, de la secundaria. Yo acababa de entrar a la secundaria. Entonces me invita a una fiesta ahí por el cantón, 2, 3 cuadras subo. Y ahí es donde yo me doy cuenta cómo sí quería pertenecer a algo o a alguien, Ujú. ¿no? O sea, yo quería buscar ser aceptado, güey, por alguien así como fueras, güey, ¿no? Porque yo me doy cuenta que mi manera de pensar, pues nunca fue como que muy normal, güey, a la demás gente o a los morros de mi edad, güey, Sí. ¿no? O sea, a los 12 13 años, pues había morros que andaban en el cine, güey, ¿no? Que ya andaban de noviecitos, yo no. O sea, yo me acuerdo que esa vez mi mentalidad, estábamos en medio de la fiesta y entonces me acuerdo que me dieron una botella de cabrito, güey, ¿no? De tequila y pues yo la destapo y mi afán era que me viera la gente, güey, como yo estaba bebiendo, ¿me explico? Ajá, sí. O sea, entonces agarro la pinche botella, la destapo y le empiezo a dar unos tragotes, güey. De a solito. Así de a solo el tequila. No, pues 13 años, pues en corto me puse bien pedo, güey. Entonces me acuerdo que llego al cantón y en la noche, eh, yo podría decirte que ahí experimenté una cruda, pero no es cierto.
¿no? O sea, porque la cruda yo siento que yo la sentí cuando ya me empecé a meter más de lleno al alcoholismo, cuando empecé a tener problemas con mi manera de beber. Aparte de las primeras pedas, te la curas con agua, con saliva, güey. No hay Sí, pedo, sí. no pasa nada, ¿no? Al tiempo, ya precisamente es cuando empiezas a sentir, güey, lo que realmente es pues la cruz, ¿no? Pero al principio, pues pasa, güey. Sí, de hecho, fíjate que yo me acuerdo que esa vez llegué a mi cantón, y así como yo me acuesto, güey, la cama empezó a dar vueltas, ¿no? El exorcista, No, ¿no? dije, no mames, ¿no? O sea, yo tenía ganas de bajar el pie, güey, como para que ya no Hacer girara tierra. esa madre, ¿no? Entonces me acuerdo que pues se me vinieron las ganas de devolver, me volteo y entonces vuelvo, ¿no? Y fíjate, yo creo que mi madre pues en su ignorancia, hermano, ¿no? De a lo mejor no darse cuenta, güey, el camino que yo iba a seguir o lo que tenía que llegar a pasar, güey. Mi madre, pues me dice en una onda, pues graciosa en la mañana, güey, párate y lávame las cobijas, cabrón, ¿no? Y pues ahí estoy yo, güey, o sea, un chingo de dolor de cabeza y lave mis cobijas, güey, Ujú. pero hasta ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo hago por primera vez un contacto así como tal en una borrachera a esa edad y a mí me agrada, güey. No me agrada tanto el sabor, güey, ¿no? Porque la neta, ¿no? Pero lo que me empieza a agradar, hermano, es la sensación que empieza a producir en mí el alcohol. ¿Qué producía? O sea, yo creo que el alcohol para mí fue más allá de beber jovialmente, ¿me entiendes? Ok. O sea, fue así como que hay un desestresón porque vengo de chambear, ¿no, güey? O sea, a mí el alcohol, yo empezaba, o esa vez que yo empecé a beber la primera vez, yo me acuerdo que desde que entró el primer trago, desde ahí yo empecé a desenvolverme, güey. O sea, después de ser un niño tímido, pues vamos, un poco aislado, güey, ¿no? O sea, porque yo realmente de niño, pues nunca fui, Seguro. ajá, o sea, hubo mucha inseguridad, ¿me entiendes? Aún a pesar de que, por ejemplo, en la infancia, pues llegaba a cantar, a bailar, así que en las fiestas, Sí, pero güey. era un sentimiento de llamar la atención. Sí, claro, o No, sea, no, no de seguridad como tal, sino de mírenme, ¿no? ujú. Aquí estoy. Sí, así es, o sea, un grito desesperado, ¿no, güey? O sea, yo creo como en una infancia, pues hace un grito desesperado, güey, de que te voltearan a ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa vez que entra el primer trago, pues de ahí mi vida empezó a cambiar muy diferente, ¿no? O sea, fue así como que me empecé a desenvolver de otra manera. Empecé a adquirir una seguridad, güey, ¿no? O sea, para hacer las cosas, para hablar, para decir. Los nervios se van, güey, ¿no? Y algo que, pues para mí fue muy importante es que una vez que empiezo a beber, pues empiezo a tener compañía, Ujú. ¿no? O sea, los amigos, los camaraditas, ¿no? La banda, ¿no? O sea, porque yo siempre me junté con gente mayor que yo, güey. Nunca fue así como que con morros de mi edad. O sea, los morros de mi edad, pues todas iban que a jugar fútbol. Yo ya no, yo Sí. ya me la pasaba en la esquina, pues a veces tragando pulque, güey, ¿no? O sea, lo que fuera. Entonces me acuerdo que en esa edad, Oscar, a los 13, me bastó un año, ¿no? O sea, yo creo que a veces el hablar del alcoholismo, ¿no? Pues pudiera uno decir, ¿no? No, pues y me golpearon y pasó Sí, la esto, tragedia, sí, ¿no? sí, ¿no? O sea, pero realmente yo creo que el alcoholismo encierra algo más allá, hermano, ¿no? Yo creo que el alcoholismo no nada más es que te den en tu madre o que te lleven a galeras, güey, o que tengas un accidente, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es como que, no digamos mínimo, pero es algo que se busca uno. Pero yo creo que lo que verdaderamente no habla el alcohólico o la persona que sufre de esta enfermedad, pues es de lo que produce todo en esa emoción, güey, ¿no? O sea, lo que viene detrás es que me desconecté en el cantón, güey, ¿no? Es que ofendí a mi madre, güey, ¿no? Reté a mi padre a los putazos, güey, ¿no? A mis hermanos, güey, ¿no? Yo creo que detrás de una botella de alcohol o de las borracheras, pues viene una parte emocional, ¿no, hermano? Sí. Y a veces es lo que, pues ya no se habla, ¿no? O yo no conozco mucha gente que se meta como tal, Que se atreva, ¿no? ajá, a hablar de aquellas cosas, güey, que se rompieron en una infancia, en una adolescencia, y entonces el por qué termina uno como termina, güey, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo de los 13 años a los 14, pues viví un año lleno de pedas, güey, ¿no? O sea, de cada 8 días. De ir con la banda y qué onda, vamos a chingarnos una chela Simón, güey, ¿no? Ujú. ¿Qué onda, vamos a ir a tal fiesta? Órale, güey. Porque pues en ese tiempo, hermano, mi alcoholismo no estaba tan en la cúspide, ¿no? O sea, todavía no estaba como tal metido de lleno o todavía no portaba esa enfermedad, güey, como es el alcoholismo.
Pero sí había algo que me hacía, pues como que detenerme un poco, güey, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese año, pues yo empecé a caer en unos estados emocionales muy feos, güey, ¿no? O sea, ya no era tanto que yo tuviera alcohol encima, ¿me entiendes? O que yo dijera, no, es que esta vez me puse pedo y entonces no había desconectes todavía en una borrachera, ¿no? Porque la gente piensa, ¿no? O mucha gente piensa que el alcoholismo va a empezar porque ya te tomaste una cerveza, ¿no? O empieza así de que no, pues es que me tomé unas caguamas o me puse una peda en una fiesta y ya soy alcohólico, ¿no? ¿No? O sea, sabemos que hay pues varios tipos de bebedores, ¿no? Sí, O sea, el bebedor problema, el bebedor normal y el bebedor fuerte, ¿no? crónico. Entonces, este, yo me acuerdo, hermano, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en ese año yo empiezo a experimentar más la soledad. O sea, aún a pesar de que ya tenía unos amigos, ¿no? Pero empiezas a sentirte más solo. Obviamente, dentro de mi alcoholismo y dentro de esos años, pues rifó algo que se llamaba, pues, egocentrismo, ¿no? La soberbia, Sí, el presumir, güey, ¿no? Porque con la banda era así de, no mames, este chamaco de 14 años ya se chinga unas caguamas, güey, ¿no? sí, sí, sí. Sí te da una especie de... Sí, claro, o sea, te da como un tipo de poder, ¿me entiendes? Sí, O sea, yo no sabía que ese poder al final me iba a destruir, güey. Iba a terminar mal. Entonces, a los 14 años, me acuerdo que ahí en la esquina del cantón, se arma un desmadre con una bandita, nos agarramos a putazos, llegan los estatales, y en ese momento yo me echo a correr a la esquina donde estaba un puente, estaba un río, bueno, ahí pasaba un río, y entonces veo que llega un carro, y venía mi padre, mis dos hermanos y mi mamá. Yo ya había escuchado de los centros de rehabilitación, güey, ¿no? O de los anetos. Ahorita ya son clínicas, ¿no? Pero eran anetos. Entonces, me acuerdo que llego y me dice mi madre, ven. Le digo, ¿qué pasó? Yo obviamente pues, estaba sumamente borracho, ¿no? O sea, ya una madre, que en un año, Oscar, yo te puedo decir que a veces no importa cuánto tiempo bebas, güey, ajá, ¿no? O sea, a veces no importa todo lo que llegues a hacer en el hogar, güey, ¿no? O sea, porque el alcohólico o el alcoholismo tiene en común, pues que es una enfermedad que va a destruir todo, güey, sí. ¿no? Familias, todo, Integridad. todo, ¿no? O sea, hasta uno mismo se destruye, güey. Física, mental, espiritualmente, o sea, yo no sabía todas esas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que dentro de ese año, pues habían sido un año de desvelos, güey, ¿no? De corajes hacia mi madre. Todavía no había como tal una grosería para con ella, ¿no? O sea, todavía había o quedaba un poco de prudencia o de respeto para mi mamá, güey. Pero sí se le notaba el rostro cansado, ¿no? O sea, pues ya estaba grande mi jefa, hermano, ¿no? Ya tenía una edad pues grande, güey. No sé, güey, yo le echo que tenía unos 50 y tantos años, güey, ¿no? Entonces, me suben al carro y le digo, ¿qué pasó? Me dice, te voy a llevar a hacer unos estudios, porque de seguro te drogaste, ¿no? Le digo, no, pues no estoy drogado, o sea, sí estoy pedo, pero no estoy drogado, güey. Me suben al Chevy, era un Chevy, hermano, mi padre manejando, mi hermano el grande al lado, mi hermano el mediano atrás, yo en medio y mi mamá al lado. Entonces, en ese momento que yo me subo, yo volteo a ver hacia atrás, güey, y había una mochila como si me fuera a ir a Acapulco, güey, ¿no? O sea, pinche Te mochilota, güey. llevaba en tu maleta. Entonces yo ya había escuchado, ¿no? Te digo lo de los centros de rehabilitación o los anexos, güey. Y luego dije, no, me van a anexar. Entonces sí, me acuerdo que llegamos al anexo, era una casa de 2 pisos, ahí en San Rafael, en Tlanepantla. Les tocaron el claxon del carro y salen unos güeyes. Obviamente en ese momento, hermano, pues tú lo que quieres es tu libertad, güey, ¿no? O sea, porque como estaba yo, o yo estaba morro, güey, pues yo decía, no mames, pues es mi vida, güey, ¿no? Sí, O sea, no le hago daño a nadie, güey, yo me salgo y me pongo mis pedas, güey, ¿no? O sea, defiendes mucho la rebeldía, ¿no? A lo mejor en ese momento, pues era mi edad, güey, ¿no? Mi juventud que yo tenía. Salen y me bajan del carro, güey. Entonces yo empiezo a ponerme bien mal, ¿no? O sea, a mentar madres y chinguen a su madre y vas a ver y ahora que salga y la típica amenaza, sí, güey, sí, ¿no? sí. O sea, ahorita que salga, pero no hay pedo Entonces me meten, cuando sí, en cuanto abren la puerta, güey, o sea, yo veo un buen de sillas, güey, unas 70 sillas.
Todas Era un llenas, lugar güey. grande. Sí, todas llenas, güey. No. Entonces esperaron a que se fuera mi jefa, ¿no? Y ya allá adentro me dice ya, morro, bájale de huevo. Porque ahorita te vamos a poner en tu madre allá adentro. Yo dije, no mames, ¿no? O Sí, sea, pues un chingo. imagínate, pinches güeyes bien mamados, bien tatuados, bien locos, güey, ¿no? Ujú. Y yo un chamaco de 14 años, güey. Sí, te terrorean. Sí, entonces yo entro y me dejan como en una cama, güey, ¿no? Hoy sé que era la enfermería, una madera, una cobija, porque ahí, pues era así. O sea, no era como hoy, ¿no? Que los centros de rehabilitación, pues tienen que hasta yoga y les dan Fruit Sí, sí, Loops en sí. las mañanas y todo ese pedo, ¿no? Y en ese momento, hermano, me siento, todavía iba alcoholizado, no sentía tanto la realidad. O sea, todavía estaba fugado de mi realidad, güey. Todavía el alcohol tenía un poco me valentonaba todavía, porque pues seguía con los síntomas o el efecto del alcohol. El problema fue al otro día, en la mañana. O sea, porque al otro día en la mañana yo despierto y entonces, fíjate que ahí me pasó algo, Oscar, que me rompió muy cabrón, güey. O sea, porque aún a pesar de que tenía 14 años, güey, yo en ese momento, cuando yo estoy en esa cama o en esa parte de madera, güey, donde era la enfermería, yo siento cómo se rompe algo dentro de mí, güey, cuando yo abro los ojos, en la mañana. Y entonces en ese momento empiezo a llorar, güey. Yo traté de analizarlo muchos años hasta el día de hoy, güey. O sea, hay veces que lo analizo cuando trato de abrir mi vida, ¿no? De escarbar en mi vida, güey. Y me doy cuenta que yo no lloré porque estuviera anexado, güey. O sea, yo lloré porque me sentía solo, güey, ¿me entiendes? Sentía que me habían abandonado, güey, ahora en ese lugar. Entonces yo empiezo a llorar y me acuerdo que caí como una semana así, güey. O sea, lloré y lloré y lloré, güey. Pero en una tristeza muy, muy cabrona, güey. O sea, muy profunda. Como si se hubiera roto algo dentro de mí, así Sí. literal, güey. Entonces vivo un proceso de un mes, llega mi madre. A veces uno no sabe el sacrificio que hace la mamá, güey, ¿no? O la familia que están en torno al alcohólico, güey. Porque Ujú. es bien diferente cuando viven contigo y ya no bebes, a cuando viven contigo, pero viven tu fondeo, güey, ¿no? O sea, tu alcoholismo, güey. Entonces, me acuerdo que llegaba mi madre cada domingo durante ese mes. Llegó como 2 domingos nada más, güey. Ahí te daban la visita a los 15 días y te portabas bien. Entonces, pues obviamente yo me tenía que portar bien, güey, ¿no? Llegaba mi madre y a veces llegaba, pues con sus bolsas de comida, güey, ¿no? Entonces, desde que yo veía cómo esa señora cruzaba la puerta, hermano, el estar allá adentro haces un poco de conciencia, güey, Sí, claro. ¿no? O sea, en la terapia, una terapia más fuerte, güey, de la que dan hoy en los centros de rehabilitación, ¿no? Ujú. Me acuerdo que mi madre entraba y había veces que desde que entraba, güey, yo veía sus ganas de llorar, güey, ¿no? O sea, veía su desesperación de mi madre, La de impotencia. decir, no mames, o sea, yo me imagino, güey, que ella pensaba, ¿no? O sea, no mames, mi hijo el más chico, güey, tiene que estar encerrado, güey, o sea, tiene 14 años, o sea, y la impotencia, lo que dices de verme ahí sentado, güey, ¿no? A veces todo pelón, hermano, ahí esperando a que llegara mi jefa, y el tenerse que aguantar ella con un nudo en la garganta, sentarse conmigo, abrir las bolsas y empezar a comer, a veces no comíamos, güey, porque los dos teníamos un nudo, ¿me entiendes? Sí. O sea, había emociones encontradas, güey. No era tanto que se notara, ¿no? O que ella llorara o yo llorara, sino lo percibes, ¿me entiendes? O sea, Sí. empieza a transmitirte la emoción, güey. Y entonces yo era donde empezaba a hacer conciencia, güey. Ya era donde yo decía, no mames, chapo, o sea, tienes que dejar de beber, ¿no? Obviamente yo no sabía que al tiempo, hermano, pues me iban a esperar más cosas. O sea, porque hoy yo veo y qué bueno fuera que uno dijera, ay, pues quiero dejar de beber y pum, ya dejé Desde de la beber, primera güey, ¿no? entendí y chido Claro. y no pasa, hermano, ¿no? Uno a veces vive proceso tras proceso y no llega al entendimiento. Entonces, me acuerdo que le dije, ¿no? Pues ya sácame. A veces lo primero que aprendes en doble A son puras mentiras, güey, la neta. O es pura terapia, ¿no? Ujú. ¿Qué onda? Ya sácame. Entonces mi madre dudaba. ¿Pero por qué? No, pues es que ya no quiero estar aquí, ¿no? Me acuerdo que le dije, fíjate, ¿no? O sea, cómo el alcohólico o el alcoholismo te hace que seas una persona sumamente astuta, habilidosa, güey, ¿no? Para conseguir un fin egoísta, Manipulador, güey. ¿no? Sí, o sea, porque al final era un fin egoísta mío. O sea, yo ya pensé de una manera diferente, güey, ¿no? O sea, ya no pensaba en ellos, así de que, ay, es que mi mamá se preocupa, se desvela. Pues no, güey. O sea, ya era una
cuestión de egoísmo personal, ¿me entiendes? Entonces me acuerdo que le digo, ya sácame. Mira, ahí en la esquina de la casa hay un grupo tradicional. Yo ni sabía que era un grupo tradicional, güey. ¿No? O sea, tuve tíos o tengo tíos hasta el día de hoy que están en grupos tradicionales. Le digo, voy ahí. Ya me dijeron aquí que si yo voy a dar una junta yo ya no voy a beber, pero sácame. Pues ya que me saca, hermano. O sea, lo que hace una madre que todavía confía en el enfermo, güey, ¿no? Sí, Todavía no se habían roto tantas ilusiones, tantos sueños, güey, en ella, ¿no? No se había causado tantos daños a fibras morales, güey. O sea, a lo mejor no nada más pues tomar de sus cosas, güey, ¿no? O venderle sus cosas, güey, por un trago de alcohol. O sea, porque yo a veces le digo a la banda, güey, ¿no? O sea, yo no me drogué, güey, pero pues tuve que tomar cosas del cantón de mi jefa, güey, ¿no? Y venderlas como si hubiera sido un drogadicto, güey, sí. con tal de un trago, güey. Entonces me acuerdo que me saca, güey, y a la semana, pues yo ya estaba alcoholizado, hermano. O sea, yo ya no fui ni al grupo, ni me interesó nada. Pensé y creí que con ese anexo yo había, pues, quedado. Te cisca un poco en el temor, ¿sí? ¿No? Porque pues, estás morro, no quieres que te traten mal, ¿no? O que te vayan con agua fría, o que te den, pues, el caldo de oso, güey, y todas esas cosas. Pues o sea, empiezas a valorar un poco, pero realmente yo te voy a ser honesto, o sea, para mí no fue suficiente. Perdón, para mí no fue suficiente el hecho de que con eso, pues fueron parteaguas para que yo empezara a querer dejar de beber. O sea, no a dejar, sino a siquiera empezar a pensar en dejar de alcoholizarme, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí en adelante, Oscar, de los 14 a los 16, yo vivo un proceso muy, muy cabrón, ¿no? Donde me veo ya en la calle nuevamente, alcoholizado, donde a lo mejor las botellas de whisky, de vodka que empezaban a hacer al principio, güey, los tequilas, las caguamas, llegó un momento en donde mis amigos, o los que decían ser mis amigos de la banda, pues ya no estaban, güey. Algunos ya habían muerto, otros habían estado en la cárcel, otros seguían anexados, güey. Unos estaban quedando locos por el activo, porque yo tenía muchos amigos que se moneaban, güey, Sí, ¿no? activadores. Ajá, tenía mucha gente así que a mi alrededor que, bueno, pues les gustaba el activo, la piedra, ¿no? Algunos pues, estaban en la cárcel, pues por rateros, güey, por un chingo de cosas, ¿no? Y te decía, o sea, obviamente siendo gente más grande, pues era gente que ya estaba más vivida, hermano. Entonces, dentro de esos 2 años, yo empiezo a consumir nuevamente alcohol, primero cada 8 días, viernes, sábado y domingo. O sea, era una peda el viernes, no la dejaba sentir hasta el domingo. Y así fue Ujú. durante 2 años. A los 15 años me dan una putiza, güey, ahí en la esquina del cantón, me abren la cabeza y termino en el Hospital Juárez. A esa edad. Yo no me acordaba. Me acuerdo que me fueron a sacar unas placas de la cabeza porque decían que yo tenía un coágulo en el cerebro por los putazos que me habían metido. Algo que sí te tengo que decir es que cuando pasó eso, hermano, yo me doy cuenta que lo que me habían dicho los alcohólicos la primera vez que yo llegué, aún a pesar de que tuviera 14 años, güey, o sea, porque la gente de ese grupo me decía, es que aquí no importa la edad, güey. Ujú. O sea, el hecho de que estés morro, o sea, imagínate, dentro de un anexo éramos 75, ¿no? Y yo era el más morro, güey. O sea, era el más chico, güey, 14 años, güey. Había güeyes de 18, de 20 y de ahí para arriba, güey. O sea, señores de 60, 65 años. Yo viví lo que era ver cómo se moría un cabrón en el anexo. Entonces, un señor ya grande se endeliria y se le revienta el estómago, ¿no? Tenía hidropesía, creo, güey, algo Sí, así, y se muere, güey. Entonces, esa vez caigo al hospital y mi madre me dice, es la primera vez que mi madre de muchas veces me dijo, hijo, por favor, ya no bebas, güey. O sea, ya estuvo, güey. Estás bien morro, güey, te vas a morir, güey. Ya, güey, ¿no? Entonces, sí me llegó, güey, ¿no? O sea, estar ahí en el hospital a los 15 años, en una silla de ruedas esperando a que me pasaran a rayos X, güey, pues me llega, ¿no? ujú. Es la primera vez que yo siento como remordimiento, hermano, ¿me entiendes? O sea, porque me llega el hecho de decir, no mames, chapa, o sea, tu mamá, güey, te está rogando, güey, diciendo que ya no bebas, güey, Sí, ¿no? Quisiera decirte, hermano, que en ese momento fue así como que
una razón para que yo dijera, pues va, güey, ya estuvo, voy a buscar un grupo. No, no, la verdad es que no, no fue así, güey. Salgo del hospital, me hacen la placa, gracias a Dios, pues todo bien, güey, ¿no? Más que los putazos. Llego al cantón y de ahí en adelante, hermano, hasta que yo paro de beber. Fue unas escenas en el hogar, pues muy culeras, güey, ¿no? Muy tristes, güey. Es ahí donde yo me doy cuenta cómo lo que me decían esos alcohólicos al principio se estaba cumpliendo, güey, ¿no? Accidentes, putiza, ver la cara de mi familia pues destrozada, güey, ¿no? ¿Qué Las hacías en lágrimas. casa? Fíjate que en mi casa yo era muy grosero, güey. O sea, yo estando en mi juicio, güey, yo podía hacer bien a toda madre, güey, ¿no? Bien noble, bien lindo, así, güey, o sea, bien respetuoso, güey, ¿no? Más con la jefa, güey, ¿no? Con mis carnales, o sea, nunca hubo como tal una relación unida, güey, ¿no? Entre todos, ¿no? Pero había un respeto, güey. Me acuerdo que yo llegaba al cantón y cuando yo empecé a tener mis lagunas mentales, 16 años, güey, ¿no? Sí. Pues yo ya no me acordaba, güey, de las cosas, ¿no? O sea, yo llegaba al cantón, me acuerdo que entraba y entonces tenía así su sala mi jefa, güey, y yo llegaba, ponía el estéreo, ponía unas rolas, güey, y traía una botella, güey, pero yo ya estaba solo. O sea, yo ya no salía a beber con la banda, güey. Ajá. Porque la misma banda llega un momento en el que te abre, güey, ¿no? Sí. No sabes qué chapa, pues tú ya no, güey. O sea, te desconectas, pues mientas madres, que te quieres pelear con quien sea, güey, ¿no? O sea, ya estuvo, güey. O sea, imagínate ya para que la misma banda que es igual que tú, güey, ¿no? Te O sea, de rechazo. alcohólica, drogadicta, te mande a la chingada, pues está cabrón, güey, ¿no? Sí. Entonces ahí yo empecé a sentir que entonces sí tenía un problema, güey, ¿no? Porque llegaba al cantón y era así, o sea, cada 8 días, güey. Viernes, sábado y domingo era estar en el sillón de mi jefa, poner el estéreo, subirle a las rolas, güey, empezar a beber. Y yo empezaba a beber, fíjate, algo que yo veo es que yo empezaba a beber normal, güey, tranquilo, contento, güey, ¿no? O sea, unos tragos acá, pero a media botella, hermano, yo ya estaba llorando, güey. ¿Qué te dolía, güey? Fíjate que me dolía el hecho de darme cuenta que a lo mejor me tuve que meter en el alcoholismo o tuve la decisión de irme por el alcohol por compañía, güey, y salir de la soledad, ¿no? Y darme cuenta cómo ya siendo una persona alcohólica, güey, aún a pesar de la edad que tenía, pues quedé nuevamente solo, güey. Baco se convirtió en boomerang. Claro, ¿no? Lo que primero te dio, Sí, o sea, lo que después me te dio lo quita. vida, pues me estaba matando, güey, Simón. lentamente, ¿no? Entonces, eso era lo que yo veía, güey, ¿no? Empezaban los delirios, güey. ¿Sabes? Estaba ahí en el sillón y a media botella, pues yo llorando, güey, ¿no? A veces, recordando la gente, ¿no? O sea, mis camaradas, güey. Entonces, de repente me paraba y empezaba a hablar, güey, en la ventana, ¿no? O sea, así como si estuviera con un camarada, güey. O sea, imagínate la gran necesidad que tiene una persona, güey, de querer sentirse acompañado, güey, al grado de que empieza uno a deliriar, güey, que estás con otra persona, Ujú. güey. Entonces mi madre bajaba y era así de negro, ya súbete, güey. Ahorita, ¿no? O sea, ya empezaba a ser uno grosero. Yo creo que la misma frustración, el dolor interno, güey, y la soledad que tenía, pues me hacía actuar de esa manera, güey, ¿no? Yo no sabía cómo decirle a mi madre, ven, mejor baja y abrázame, güey, ¿no? Que me siento mal, cabrón, ¿no? Exacto. Fíjate cómo a veces es bien cabrón como lo que buscamos inconscientemente es lo que nosotros mismos rechazamos, güey, ¿no? O sea, la gente ha estado y nosotros hemos hecho, güey, que la gente se vaya, Sí, ¿no? claro. ¿Y luego qué pasó? Sí, porque, por ejemplo, había una gran necesidad de eso, güey, ¿no? O sea, de que mi gente se acercara, pero al tiempo la repelía, güey. Sí. O sea, quería que estuvieran, ¿no? Pero cuando estaban, como que era así, o sea, una incomodidad, güey. ¿Me explico? Entonces, me acuerdo que así empezaron a hacer mis pedos, güey. Entonces, una vez traía una botella de Coca-Cola, güey, de al litro, y ya no traía dinero, fui a la tienda y en la necesidad de anestesiarme, de ahogar, según yo, mi dolor, güey, interno que tenía, me acuerdo que le pedí a la señora un Reyes, güey, ¿no? Es que ese era un Torres, Ujú. así, ¿no? En vez de Torres, pues era Reyes, güey, ¿no? Y ya la vacié, güey, y vacié toda la botella, güey. O sea, en la de al litro le vacié la mitad de la coca y la demás.
Entonces empecé a beber, güey. Ya por ahí en una bajada de ahí del cantón, pues me fui de hocico, güey. Me abrí toda la nariz, güey. O sea, así más. Ahí empecé yo a colapsar, güey, en el alcoholismo, ¿no? O sea, es real, a veces no importa cuántos años bebas, güey, ¿no? O cuánto hayas consumido, güey, sino dicen que con el fondo de sufrimiento que tú tengas, pues con ese basta, güey, Sí. ¿no? Me acuerdo que cuando me caigo, hermano, ya en el suelo yo me veo y obviamente siento caliente, me agarro y entonces veo que estoy sangrando. Voy bajando las escaleras donde están las subidas y en la esquina había una capilla, ¿no? Y yo no creía en nada, la neta, güey, ¿no? O sea, porque pues es una enfermedad que te despoja de todo, güey. Bueno, ni en uno cree, güey. O sea, ni en ti mismo crees. Entonces me acuerdo que volteo, güey, y veo una imagen, güey, ¿no? Creo que era un Cristo, no sé qué era, güey. Y en ese momento, güey, yo me empiezo a llenar de mucha tristeza, güey, y empiezo a llorar. Entonces cuando volteo a ver a mi alrededor, Oscar, yo me veo solo, güey, pero en la calle. Y dije, no mames, estás solo, güey. O sea, tienes 16 años, güey, ya no estudiaste, güey, ya no estás haciendo nada de tu vida, güey, ¿no? Porque sueños e ilusiones de morro, pues había, güey, ¿me Ujú. entiendes? O sea, había una onda, no sé, güey, o sea, yo tuve sueños, pues muy grandes, güey, en la infancia, ¿no? O sea, llegar a ser un futbolista, güey, ¿no? Llegar a ser un boxeador, güey, ¿no? O sea, a lo mejor yo no quise ser doctor ni esas cosas, güey, ¿no? Pero en ese momento que yo veo cómo mis sueños se iban, güey, o todo eso que yo anhelaba en su momento, pues ya no estaba, güey. Pues empiezo a llorar, me doy cuenta que estoy solo y entonces me llega una idea, güey, pues ve y anéxate, güey. O sea, imagínate cómo es tan culera la soledad en ese momento, güey, que lo que yo buscaba era estar con alguien, güey, ¿me entiendes? Sí. Entonces llego, toco nuevamente la puerta, hermano, 16 años, ¿Al mismo lugar? al mismo lugar, güey. Me recibe el padrino José Luis y me dice, ¿qué pasó? No, pues me vengo a anexar, Simón, pásale, güey. Nada más un mes, padrino, porque pues uno no es pendejo, güey, ¿no? Sí. O sea, dices, no, pues voy, pero nada más un Un tiempo. ratito. Le digo, nada más un mes. Y me dice, va, güey, pues pásate. Entonces me pasa, estoy ahí. Oh, sorpresa, el otro día ya le habían hablado a mi mamá, güey, pues ya había firmado los 3 meses, ¿no? Ujú. Pero empezó un proceso muy diferente, hermano. Porque ya no me llevó mi mamá, güey, ¿no? Ya no hubo alguien que me llevara a Alcohólicos Anónimos. Ujú. Yo ya sabía dónde estaba la solución a mi problema, güey, pero no la quería. Yo quería esconderme un ratito de la soledad, güey, ¿no? O sea, estar con camaradas que me entendieran, güey, ¿no? Que habláramos a lo mejor en la parte del alcoholismo. Ya no de la chingonería, hermano, ¿me entiendes? De la pérdida. Sino de las pérdidas, güey, ¿no? O sea, yo ya no buscaba la parte de que subiera un cabrón y no, es que yo allá afuera y fui aquel y bla, 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 no, güey, Todos fueron aquel. claro, ¿no? Entonces, hasta yo mismo me acuerdo que en mis tribunas, pues empecé a hablar diferente, güey. Porque había un padrino en especial ahí, padrino José Luis, güey. Y él me decía, ven hijo, mira, súbete, pero háblame de lo que te duele, güey. Porque esta madre va a funcionar si tú hablas de lo que te duele, no de lo que te envanece, güey. O sea, eso es bien fácil, ¿no? No, háblame de la soledad, güey, de la tristeza que sientes, güey, ¿no? Bebiendo y aún más no bebiendo, güey. O sea, ¿por qué empezaste a beber de una manera tan desenfrenada, güey? Si pareciera que tu vida iba caminando en un camino, pues por el bien, güey. Y empecé a hacerlo, hermano, ¿no? O sea, empecé a hablar de aquellas cosas que muchas veces, pues no queremos decir, ¿no? Sí. Entonces, empecé a hablar, pues a veces de cómo yo llegué a ver a mi madre alcoholizada, güey, ¿no? O sea, no muchas veces, pero sí tengo varios recuerdos, güey. Fíjate que aunque no pasen muchas veces, las situaciones que llegan con impacto a nuestras mentes, así haya sido una vez, se queda registrada y tiene la fuerza, güey, para poder cambiar una Sí, personalidad, claro. güey. Sí, pues te demuele todo, güey. Entonces, empecé a hablar de esas cosas, ¿no? O sea, de cómo a veces mi padre pues llegaba alcoholizado, güey. Cómo pues era grosero, güey, ¿no? O sea, mi padre fue muy grosero cuando él bebía, hermano. Mi madre, por otro lado, pues era más melancólica, ¿no? O sea, era de llorar, de desahogarse, güey.
empiezo a hablar de esas cosas, empiezo a hablar de cómo la relación con mis hermanos, pues siempre fue como que a distancia, güey, ¿no? O sea, aún a pesar de estar a veces en un cantón, pues cada quien veía por su pedo, güey, ¿no? Sí, de manera Cada quien su vida, emocional había una claro. distancia. Entonces, empiezo a darme cuenta que al subir yo a una tribuna, pues yo empezaba a llorar, ¿no? O sea, a veces yo no quería, pero lloraba, güey. Empiezo mi proceso 2 meses, a los 2 meses y medio me fugo, güey, ¿no? Me llevan al abasto y me escapo. Nuevamente salí con la idea de que ya no iba a beber, pero no paré, güey. Entonces 16, 19 años, 20 que yo llego a hacer por primera vez un inventario, que yo no sabía de esos grupos, güey, porque yo pensaba que doble era puro 24 horas, Sí, es güey. lo que conocías. Sí. Pero dentro de esos 3 años, Oscar, yo me acuerdo que viene en declive todo. O sea, después de ser una persona querida por la gente, pues dejas de serlo, güey, ¿no? La gente, pues te señala, güey, mira al pinche borracho, ¿no? Ay, el hijo de la señora Marina, güey, ¿no? Pobrecito, güey. O sea, la gente desconoce, güey, cómo está el pedo en el cantón, ¿no? Pero sí hablan y critican un chingo, güey. O sea, a veces hasta la misma familia, güey, ¿no? No, es que yo digo que debería estar más su mamá con él y la chingada y un chingo de cosas, güey. Pero es donde yo empiezo a sentir las crudas, güey, ¿no? La cruda moral que hoy sé que eran sentimientos de culpa, güey, y la cruda física, güey, ¿no? Entonces, obviamente había cosas que en su momento aún con alcohol, pues seguían doliendo, güey, ¿no? O sea, a lo mejor la pérdida de una abuela, güey, ¿no? O sea, cuando muere mi abuela paterna, pues yo era muy niño, güey, pero pues yo me acuerdo de todo ese desmadre, güey, ¿no? Entonces a los años, fíjate que yo me veo, ya no saliendo tanto a la calle, sino estar nada más aislado en mi canto, ¿no? En mi canto, güey. Empiezo a ver cómo, mi madre se va acabando, hermano, ¿no? O sea, como la misma preocupación, los corajes, güey, ¿no? A veces el hecho de que, pues, tomara de su dinero, güey, para embriagarme, ¿no? O sea, el robarle su dinero a mi madre, güey, ¿no? El ofenderla, güey, ¿no? A veces yo llegaba al cantón y hacía que bajara a abrirme la puerta aunque yo trajera llaves, güey, ¿no? O sea, era así de, no, pues es que ábreme, es que no traigo llaves. Y de repente las buscaba y ya las traía, güey. Entonces ya bajaba mi madre y así de que, no, es que ya estuvo, cabrón, pues tú no entiendes, ¿no? Y la verdad, hermano, es que en ese momento, pues no te interesa, güey, ¿no? No te interesa, güey, realmente esas cosas, ¿no? Pero dentro de esos años, o esos 3 últimos años que yo me veo bebiendo, pues me quedé completamente sin nada, ¿no? Sin familia, güey, andaba vagando a veces en la calle, güey. O sea, 1, 2, 3 días a veces no llegaba al cantón, güey. Fíjate que yo cuando empezaba a beber, yo veía mucho a la gente que está en la calle, güey. A los que yo decía que eran alcohólicos, ¿no? Sí, Porque eso es lo que piensa uno, ¿no? Pues alcohólico, yo no, alcohólico ese güey, ¿no? O sí. sea, que anda bien mugroso y anda ahí en la calle y así. Entonces, me di cuenta que no importaba eso, güey. O sea, que a final de cuentas esa gente no empezó como terminó, güey. Sino que habían empezado en una vida tal vez como la mía y que ese era mi destino, güey, ¿no? Sí, claro, todos ellos tienen un pasado y tienen una Sí, historia. o sea, a lo mejor tuvieron una familia, güey, ¿me entiendes? Sí, O sea, porque hoy en día tú ves a la gente y la gente a veces es culera con esa gente, güey, ¿no? Así de, no, es que pinche borracho, pinche marihuana. Bueno, sí, güey, pero detrás de ese cabrón o cabrona, pues hay un ser humano, güey, ¿no? sí. O sea, tuvo una raíz, güey, también para meterse de lleno al alcoholismo. O sea, yo te digo, mira, yo realmente mi vida, en la infancia, en la adolescencia, pues no fue del todo culera, güey. No, o sea, hubo cosas chidas, güey. ¿No? Siempre fueron, pues, regalitos, ¿no? Cosas materiales, pues las hubo, güey. No a lo mejor las que yo quería, pero pues no me faltó, güey. Lo que le falta o me falta como enfermo o me faltó en su momento, Oscar, fue la parte de sentir a mi familia, güey, ¿no? O sea, fue la parte del afecto, del cariño, güey, ¿no? De échale ganas, hijo, yo te amo, güey, ¿no? O sea, cosas que en la infancia anhelas, pero que al tiempo, cuando yo me veía esos últimos 3 años, ¿qué crees, güey? Yo las anhelaba como cuando era un niño, güey. O sea, literal así querer llegar al cantón, güey, y entonces que mi madre, pues, me abrazara, güey, ¿no? Obviamente la relación que tú hablabas hace rato al iniciar, pues esto, las relaciones personales e interpersonales, pues estaban muy dañadas, güey, Sí. ¿no? O sea, ya había una barrera, ya era yo así de que,
escondan todo porque el negro es un ratero, güey, ¿no? Entonces esas cosas, a lo mejor la familia en su coraje, güey, en su ignorancia, pues las dicen, pero tú aunque estés alcoholizado, güey, pues te llega, güey, ¿no? Yo decía, no mames, pues soy un ratero, güey, en mi cantón. Entonces obviamente había veces que yo me alcoholizaba y lloraba por esas cosas, güey, ¿no? O sea, por ver que mi familia, a lo mejor de tenerme en una estima de la infancia, pues así del niño bonito, del que cantaba, bailaba y lo que quieras, güey, pues era así como que el pinche ratero, güey, ¿no? El pinche alcohólico, güey. Ujú. Mis hermanos nunca entendieron, ni hasta el día de hoy han comprendido, güey, lo que significa la magnitud de la enfermedad del alcoholismo, güey. Porque ellos no tienen pedo, güey, con el alcohol, Sí, ¿no? sí, y pasa mucho, ¿no? O Ujú. sea, sale totalmente de las capacidades de entendimiento de la gente que nos rodea, que no siente lo que tú sientes, de esa pinche necesidad que tienes por beber, güey, ¿no? Que te hace levantarte en la madrugada y te dice, Sí, sobre todo la obsesión, ¿no? O sí, sea, esos 3 años me la aventé así, güey, en las mañanas. O sea, era de tomar viernes, sábado, domingo y el lunes era pararme temprano allí por el cantón, güey, se ponían tianguis los lunes, ¿no? Entonces ya es que llegan temprano, güey. ujú, 7 de la mañana yo ya estaba arriba por la cruda, güey. O sea, a veces sudaba frío, a veces escuchaba cosas, güey. A veces veía cosas, güey, en mi cuarto. O sea, es una desesperación muy cabrona cuando ya empiezas a llegar a las últimas etapas, vamos a llamarle así, pues del fondeo o de la actividad del alcoholismo, güey. sí, Porque asusta, güey, ¿no? O sea, ir a donde yo me daba cuenta que tal vez lo que empezó en una llamada de atención, güey, ¿no? En un juego, güey, en un echar desmadre con la banda o que te vieran o tener o sentir el poder un ratito del ego, del orgullo, ¿no? De la soberbia, ahí ya no me gustaba, güey. Porque empezaba a vivir las primeras consecuencias de mi alcoholismo, güey, ¿no? ujú, Entonces, me acuerdo que me paraba a las 7, me salía y le decía a la señora de la tienda, la chaparrita, que una señora, présteme una Victoria, güey. O sea, yo estaba temblando, güey, por la cruda, así muy cabrón, güey, ¿no? Ya se me engarruñaban las palmas de las manos, güey, los talones, güey, o sea, no, cosas o una sensación pues muy culera, güey, ¿no? Me daba la primer victoria de a medio, yo la abría, hermano, y chingue su madre, ¿no? fondo, Y fíjate, o sea, cómo esta enfermedad te engaña tanto, güey, que yo decía, pues nada más esta, güey, ¿no? O sea, ya nada más cúrate la chapa, te vas a tu casa, te duermes porque no has dormido y ya, güey, ya estuvo, ¿no? No, hermano, ya me caía esa bien tantito, me calentaba mi pancita. Y mira, haz de cuenta que todo lo que tenía o lo que había sufrido, güey, se me olvidaba. Entonces, ahí fue donde yo me doy cuenta que esta enfermedad es así, güey. Astuta, desconcertante y poderosa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había sufrido muchas cosas, güey, dentro del alcoholismo. Pero cuando yo prometía y decía, no, pues esta es la última, al otro día que yo me sentía mal en la cruda, en el sentimiento de culpa, ¿no? En a lo mejor pensar, no mames, ayer le robaste un anillo de oro a tu jefa, güey, lo fuiste a empeñar por 2 caguamas, güey, ¿no? No mames, ayer le dijiste a tu padre que se dieran un tiro, güey, ¿no? ujú, O sea, todo eso, güey, al momento de que yo volví a consumir alcohol, se me olvidaba, güey. O sí, sea, no me importaba el sufrimiento que yo mismo tenía que haber pasado, güey, y me volví a embriagar, güey, ¿no? Entonces, esa última vez, Oscar, yo llego solo otra vez, güey. Pero ahí fue donde yo me di cuenta que estaba derrotado, güey, esa ¿no? fue la diferencia. Esa fue la única diferencia de las otras 2 veces, ¿no? O sea, las otras 2 veces, la primera pues fue más a huevo, güey, ¿no? Ajá. Fue porque Fue pues mi familia, engañado y sí, fue por claro. parte de la familia. La familia era la interesada en que dejaras Así de es, beber, pero tú no. así es. La segunda, La segunda como que ahí medio ahí iba, ¿no? O sea, como ya que, empezabas a sentir esa claro. madre, la consecuencia, ¿no? Todo Sí, ese pero pedo. todavía había algo que se llama autosuficiencia, güey, ¿me Ujú. entiendes? Todavía algo así de, no, güey, pues tú estás morro, güey. O sea, tienes Sí, 16, güey, al rato te alivianas, haces tu vida y no es cierto, güey. sí. Esa vez me acuerdo que yo estaba, ya llevaba días bebiendo, güey. Traía una playera blanca que a los días se hizo negra, güey, de la mugre, ¿no? Todo despeinado. Traía un tonalla de 20 pesos en la mano, hermano. Y un Big Citrus de naranja, güey, para que no me ardiera tanto el estómago, Sí. ¿no? Era un gancho al hígado, güey. Ya no era tanto el hecho de las grandes marcas, güey, o del alcohol que yo tomara. O sea, el hecho era perder toda conciencia, güey. Yo ya no quería vivir, güey, esa es la neta. O sea, 19, 20 años, hermano, yo ya no tenía ganas de vivir, güey.
Yo en ese momento, es lo que yo le digo a veces a mis camaradas, ¿no? O los más morros, güey, o los que van llegando a todo este pedo de Alcohólicos Anónimos, güey, que están jóvenes. Yo le digo, güey, es que las ganas de vivir a veces son las mismas cuando tienes 30 años, güey, a cuando tienes 18, güey. O sea, al final el alcohol lo que te va a robar, güey, pues es eso, güey. O sea, es lo que más vale en la vida, güey, que es tu propia vida, güey. Sí. Entonces ya no tenía ganas, güey. O sea, empecé a beber de una manera muy descontrolada, güey. O sea, a probar este alcohol del 96 con agua simple, güey, y azúcar, güey, ¿no? Este, me acuerdo que en ese momento, güey, me di cuenta que las ganas de vivir se habían ido, güey. Empiezo a beber, a los días llego a la casa, abre la puerta a mi madre y me dice, báñate y cámbiate que acaba de morir tu tía, güey. ¿Por qué fue diferente para mí, Oscar? Porque yo no sentí nada, güey. De la noticia. Pareciera que yo estaba muerto en vida, güey. ¿Me entiendes? O sea, ya no sentía nada. No sentí ni tristeza, ni alegría, ni coraje, nada. Solo vi que mi madre cuando abrió la puerta pues, estaba llorando. La vi mal, güey. Ojerosa, güey, ¿no? Mi abuela, su madre de mi mamá, empezaba a enfermar. Entonces, subo al cuarto. Me acuerdo que había ido a ver a mi hermano al mercado, ¿no? A Cuautitlán Izcalli, nosotros somos comerciantes, güey. Voy y le digo, vete para la casa porque ya se murió la hermana de mi papá, o sea, mi tía, güey, y te necesita y un chingo de cosas, güey, ¿no? Empiezo a llorar ahí y me dice, mira, Beto, te voy a decir una cosa. Sí, güey, ya se murió la hermana de mi papá, ¿no? Mi tía. Y tú que estás vivo, güey, te vale verga. Y me rompió, güey. Fíjate que yo siento que ya no era tanto cuánto bebiera o la soledad que tuviera, sino yo ya esperaba algo que me rompiera en el interno, güey, para poder accionar y entonces acabar de llegar a la derrota definitiva con el alcohol, güey, ¿no? Ujú. Entonces, me acuerdo que me deja callado, me voy a casa otra vez, subo a mi cuarto, hermano, y entonces al entrar en el cuarto había un espejo grande, ¿no? De cuerpo completo. Yo traía la botella todavía y cuando voy entrando, Oscar, de lo borracho que yo iba, güey, se me cae la botella debajo de la cama y entonces cuando yo me agacho a recogerla, pues me veo de rodillas. En ese momento saco la botella y así hincado le iba a dar un trago, güey, y cuando volteo a verme al espejo, güey, Verga. veo mi mirada, güey, ¿no? O sea, Sí. me veo literalmente, güey. Sí, sí, sí. Entonces me quedo así con el trago, se lo doy y ya no pasó, güey. Ya no pasó porque el sentimiento, güey, y las lágrimas empezaron a rodar en ese momento, güey, en esa tarde. Eso fue un abril, ¿no? Del 2013, güey. Entonces, me acuerdo que en ese momento, cuando yo veo mi mirada al espejo, güey, veo mi mirada llena de tristeza, de soledad, de desilusión. Y en mi cabeza, hermano, así literal empezó a pasar la historia de mi vida. O sea, como si hubiera sido una película en mi cabeza, güey, empezó a pasar desde que yo era morrito, güey, hasta el momento que me encontraba ahí hincado. Entonces, en ese momento que estaba hincado, güey, me acuerdo que empecé a sentir como una ansiedad, güey, una desesperación. Y hincado empecé a gritar, güey, ¿no? O sea, literal alcé la cabeza hacia arriba, güey, llorando y empecé a gritar. Entonces yo gritaba, yo no me quiero morir, güey. O sea, estoy bien morro, güey, tengo 19 años, güey, ¿no? Mis sueños, mi vida, güey, todo ha valido verga, no tengo amigos, güey, he dañado a mi familia, güey, con mi manera de beber, ¿no? O sea, mis hermanos, güey, pues ya les daba un poco de vergüenza, güey, ¿no? O sea, el hecho de tener un carnal así, güey. Yo no dudo que siempre me amaron, güey, esa es la neta, ¿no? O sea, que mi madre, mi padre, mis hermanos, güey, pues toda mi familia, hasta mis sobrinos, los más pequeños, güey, pues no mames, me amaban, güey. Pero yo no sabía el por qué entonces si me amaban de una manera tan cabrona, por qué no había la fuerza necesaria para que yo en ese momento, güey, pues pudiera empezar a dejar de beber. Entonces me acuerdo que ahí, Oscar, me llegó algo y yo creí que ya estaba loco, güey. Que me acuerdo que me llega un pensamiento así donde decía Alcohólicos Anónimos. Entonces yo dije, no mames, te estás quedando loco, chaval. O sea, ya valió verga. Entonces me acuerdo que bajo y me dice mi madre, ¿a dónde vas? Yo ya traía una mochila. ¿Ya te vas otra vez, no? Le
Le dije, mira, ma, te voy a pedir un favor nada más. Yo no voy a ir al velorio, güey, llévame a Netzar, güey. Y empecé a llorar, güey. O sea, ya mi llanto ya no era de conmiseración, güey, ¿me entiendes? Ya no era de chantaje, de que, ay, pues para que no vaya al velorio me voy a Netzar y me voy de pedo. No es cierto, güey. Ya se sentía un pinche dolor, güey, por no poder parar de beber. O sea, quería parar de beber, pero no podía, güey. Ujú. Entonces me acuerdo que me dice, está bien. A veces no, hoy me doy cuenta, o ese día me di cuenta que no tenía que vivir siempre, pues a través de putazos de la vida, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque me dice mi madre, ¿estás seguro, negro? Y le digo, Simón. No, pues antes que me arrepintiera, pues bajamos, güey, ¿no? Me lleva, llegamos al anexo nuevamente donde estaba las 2 veces atrás. ¿Y qué crees que antes de bajar, güey, pasa algo que yo esperé mucho tiempo? Me voy a bajar del carro, me bajo y les dice, espérense. Y me abraza mi madre, A huevo. ¿no? Me abraza, me da un beso en el cachete, güey, y me dice, échale ganas, güey. Échale ganas, hijo. Mira, yo no sé, güey, si te va a servir. Yo hay veces que ya no creo en ti, güey, ¿no? Pero échale ganas, güey. No, no mames, hermano. Me acuerdo que eso fue algo que me desmadró. Y me metí. Y de ahí en adelante empecé a vivir un proceso bien diferente. Me chingué 3 meses, güey. Cumpliste ahora sí. Cumplí los 3 meses, güey. Me aguanté. Llegaba mi madre, a veces, pues llegaba que con el chicharrón, con las pechugas, con el pollito rostizado y comíamos de poca madre. Pero me daba mucho miedo salir. O sea, ahí yo ya me daba cuenta que ya no era tanto el hecho de que bebiera o no, sino ya era el temor, güey, a salir a la calle. Porque cuando estás encerrado es muy diferente, hermano, Sí. ¿no? Y entendías que tu problema estaba acá arriba, ¿no? La Así obsesión. es. Sí, porque esa gente se encargó en esos 3 meses de abrirme una conciencia, un poco de conciencia, en decirme, es que mira, chapa, el pedo no es esto, güey. O sea, esto te lo vas a encontrar allá afuera el día que salgas, ¿no? En Sí. las fiestas, con tu propia familia, en la esquina, donde sea, en las tiendas. Entonces nosotros no podemos quitar el alcohol para que tú ya no bebas. Tienes que darte cuenta que tu enfermedad no ha radicado tanto en una botella, sino en tu manera de pensar, de sentir y a veces de actuar, güey. O sea, porque piensas de una manera, sientes de otra y terminas haciendo otra, güey. Entonces, me aviento mi proceso, salgo y empezó el miedo. O sea, un miedo de salir a la calle, hermano. ¿No? Ya después de 3 meses en abstinencia de estando dentro del anexo, pues yo ya no quería salir a la calle. Fíjate que llega y me dice mi tío Gilberto, ¿no? Me dice, te voy a llevar a un grupo, güey. Hay mucho joven, ahí hacen un inventario, vas a ver que es otro pedo, ¿no? Y le dije, va. O sea, yo ya no tenía otra. Dice, mira, ya te balacearon, ya, caíste en galeras, güey, ¿no? Ya estuviste en el hospital, ya te han dado unas putizas, güey, ya te pones mal en las crudas, te tienen que echar ombligo, güey, ¿no? Y me dijo algo bien importante, güey, me dice, y aparte te voy a decir algo, hijo, mira, yo a mis 60 y tantos años que tengo, tú a tus 19, 20 tienes algo que no tienes. Dije, no mames, o sea, imagínate un morro como yo de 20 años, dije, pues, ¿qué puede tener, güey? Le digo, ¿qué tienes? Y me dice, tengo más ganas de vivir que tú, güey. Y era real. Entonces, pues me llega, ¿no? Llega el mensaje de los grupos de cuarto y quinto paso y me voy con él. Entonces me voy, acababan de regresar de la experiencia. Me dice, aquí espérate, mira, la experiencia sale para el otro mes, pero pues aquí puedes venir diario. Y me empiezo a pegar a un grupo ahí en Tultitlán. Ujú. Sendero de Vida se llamaba, o se llama, creo, ahí en Tultitlán. Me empiezo a pegar, vivo mis juntas de preparación y ahí es donde yo empiezo a descubrir verdaderamente ya el daño que yo había causado a mi familia. Sí. Bebiendo y no bebiendo, ¿no? O sea, es donde me dicen, va, pues vamos a la hacienda, me preparan, me dan las juntas, todo el proceso. Ya sabes, ¿no? Las preguntas, todo. Y al finalizar me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, me doy cuenta que, bueno, sí había desmadrado más allá de los muebles del canto. Que no era tanto que, ay, me hubiera robado un carro de mi papá o lo hubiera chocado, güey, ¿no? O sea, que no era tanto la parte de los anillos o el dinero que le pude haber robado a mi madre, ¿no? O las ofensas a mis hermanos. Primera me di cuenta que yo como enfermo alcohólico, pues lastimaba a kilómetros a la redonda aún bebiendo, ¿no? Como el huracán rugiente, o sea, llegaba hacia un desmadre y después decía, no, pues no pasó nada, pero sí pasaba. Sí. Entonces no había, me decía esa gente, ¿no? Los de en mi inventario me dice, mira, ahorita que regreses a tu casa,
vas a llegar, güey, y vas a ver a tu madre, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente yo creo que al tiempo, hermano, te das cuenta, ¿no? Verdaderamente del daño, güey, que había causado. O sea, al ver el rostro de mi madre, güey, ¿no? O sea, me acuerdo que regreso a casa, veo a mi madre porque a mí no me recibieron, güey. Ya es que vas a la experiencia y te reciben, ¿no? Hasta Ujú. con globos y pastel y que guerreros y su puta madre, ¿no? No, a mí no, güey, De ¿no? a soldado ahí, O sea, en tu yo así, fila. güey, o sea, llegó la banda y se fue a rayar otro güey conmigo y entonces por ese güey fueron, ¿no? Hasta me dio envidia, güey, ¿no? Y yo llego y así nadie, más que mi tío, güey. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue? No, pues chido, tío, está bien, te eché un rayo al suburbano, me dejó en el suburbano de Tulti, de ahí me fui a San Rafael, me bajé, güey, yo no quería llegar a mi casa, güey. Me daba miedo, güey. Ya no me daba miedo el que llegara y fuera a beber, ¿me entiendes? Porque yo en esa experiencia, pues me derroté completamente, güey. Ujú. ¿No? O sea, me di cuenta cómo el alcoholismo había desmadrado no nada más a mi persona, güey, sino desmadró a mi familia, güey. Desde la infancia, güey. O sea, desde la infancia el alcoholismo, pues desmadró a toda mi familia, güey, a mi padre, a mi madre, güey, ¿no? Por ende, pues también desmadró emocionalmente a mis hermanos, los mayores, y a mí también, güey, ¿me explico? Entonces, es ahí donde yo me doy cuenta que al regresar a casa, ya no era tanto el miedo de que yo bebiera, güey, porque yo ya no quería beber. O sea, estaba convencido de que yo ya no quería beber. Solo por hoy, obviamente, ¿no? O sea, en lo que te dice la banda, pues es un plan de 24 horas, güey. Mucha gente me criticó, güey, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, mucha gente es así de, nah, pero es que, ¿para qué tienes que ir a Alcohólicos Anónimos? Si ya llevas unos años y así, pero pues yo ya no peleo con la gente, güey, ¿me entiendes? Entonces llego, cruzo la puerta y veo a mi madre. Entonces, así como la veo, se me queda viendo también así como que no sabíamos qué hacer ninguno de los dos. Le dije, ya llegué. Y me ve diferente, güey. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿de qué? Pues sí, ¿qué te hicieron? Le digo, nada. ¿Cómo te sientes? Le digo, me siento bien. Entonces un abrazo, güey, y es cuando nuevamente yo siento como mi madre empieza a llorar. Entre angustia y como que, pues, felicidad, ¿me entiendes? Sí, al Pero final estaba la sí, incertidumbre. claro, o sea, estaba la duda y el temor de mi madre, güey, decir, no mames, a ver si este güey, pues ahora sí la agarra, ¿no? Sí. Que ya después de 3 anexos, una ida a rayar y todo eso. Ujú. Y fíjate que de ahí empecé a fondear, pero ya sin alcohol, ¿no? O sea, al empezar a hacer las reparaciones de daños, al darme cuenta cómo, para mí fue muy triste que mi madre ya no confiara en mí, güey. O sea, porque aunque yo dejara de beber y ya llevara 6 meses, pues mi madre no confiaba en mí, güey. Ujú. O sea, era una onda de estarme checando, ¿y dónde estás aquí en el grupo? ¿Y vas a regresar? ¿A qué horas llegas? Me avisas, y así muy cabrón, güey, ¿no? Entonces yo le decía a mi padrino, oye, padrino, pero es que mi mamá, pues ahora ya me está diciendo que por el grupo dice, pues es que, ¿qué esperabas, güey? O sea, a final de cuentas, esa señora no nada más le robaste, güey, ¿no? Sus cosas, sino también la desmadraste, güey. O sea, en su momento, güey, pues te atreviste a levantarle la mano, güey, ¿no? O sea, le llegaste a decir, güey, que pues tú ya no querías vivir en su casa, le aventaste las llaves de su casa a la mesa, güey, te salías bien loco, güey. ¿No? O sea, tu padre, mi padre, mis papás hermanos siempre han sido muy recios, güey, hasta el día de hoy. Porque ellos fueron así, ¿me entiendes? O sea, ellos fueron creados así. Obviamente yo tuve que vivir muchas cosas para llegar a comprenderlos a ellos, güey, Ujú. ¿no? El por qué habían actuado conmigo de esa manera. Pero es bien triste que te des cuenta a veces en un inventario o en doble A que ellos te dieron lo único que tenían, güey, Sí, ¿no? O sea, sí. ellos lo único que te dieron fue eso, güey, lo que a ellos les dieron y lo que tenían. Entonces, de ahí me acuerdo que empezó a enfermar mi abuela, güey. Iba a cumplir un año, creo que en doble A, 2 años, güey, algo así. Y viene el primer putazo en el cantón. O sea, viene la muerte de mi abuela, güey, ¿no? Donde yo a veces, Oscar, no hablaba de esas cosas en el grupo, güey. Porque llegas de la experiencia o estás en doble A y volvemos a lo mismo. O sea, te callas muchas cosas, güey, que te duelen, ¿no? Porque yo te voy a decir algo, yo a pesar de que ya tenía un grupo y había hecho un inventario y llevaba 6 meses, ¿qué crees, güey? Que a veces me sentía solo. Sí. O sea, la pinche soledad en mí, güey, en el interno, no se fue, güey, tan rápido. Bueno, seguía teniendo pesadillas, güey, donde me veía borracho, güey, ¿no? O sea, donde a veces llegaba al cantón y mi madre como que me abrazaba para olerme, güey, si no olía alcohol, ¿no? Ujú. Era así de, no mames, chale, pues si ya no bebo ahorita que ya estoy haciendo las cosas bien, no mames, ¿no? Pero
tuvo que llegar un momento en mi vida ya dentro de Alcohólicos Anónimos a los 6 meses donde yo colapso, güey, ¿no? O sea, donde yo me veo, veo a mi abuela así en un sillón, güey, pues tirada, ¿no? Día a día, güey, ella empezó a enfermar muy culero, hermano, ¿no? Es bien diferente cuando vives la muerte de un familiar bebiendo y no bebiendo, güey, Sí. ¿no? Porque algo que me decían es que ya dentro de Alcohólicos Anónimos, pues no me iba a brincar el dolor, güey, de empezar a crecer, ¿no? O vivir la experiencia, lo que decíamos hace rato, güey, ¿no? O sea, la experiencia es lo único que a veces tenemos, güey, porque pues, realmente yo no tenía nada en ese momento, güey. No tenía una familia, no tenía unos chavos, güey, ¿no? Ni pensaba tener hijos, güey, esa es la neta, güey. A veces quedas tan lastimado a través de tu misma manera de beber, güey, que piensas que no vas a poder tener una familia, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que se muere mi abuela, pero mi madre siempre estuvo al pie del cañón, güey. Fíjate que esa señora, mi madre, me enseñó una lección bien grande, güey. Porque mi madre cuenta que mi abuela, pues con ella sí la golpeaba, la maltrataba, pues otros tiempos, güey, ¿no? Ujú. La castigaba, güey. Pero el día que parte esa mujer, mi abuela, mi madre la cuidó toda su vida. O sea, toda su enfermedad que tuvo, de la diabetes, ella desde el primer día que enfermó, hermano, hasta el último día que murió, ella siempre estuvo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, oye, ma, ¿y por qué cuidaste tanto a mi abuela? ¿No? O sea, si pues te golpeó así, así, así. Y me dijo, güey, sí, hijo, pero a final de cuentas, ¿qué crees que pues yo la amo, güey, y es mi mamá. Entonces, imagínate, viene uno lleno de resentimientos, güey, ¿no? O sea, ya ves que a veces te resientes por todo, ¿no? Ujú. Te emberrinchas, güey. Y dije, no mames, o sea, imagínate, pinche gran lección, güey, que esa mujer la golpeó, la amarró, la castigó, todo lo que quieras, güey. Y aún así estuvo. Entonces ahí empecé a trabajar mi relación con mi mamá, güey, ¿no? Empecé a acercarme un poco más. Hoy en día las cosas son muy diferentes, hermano. Hoy en día mi madre pues ya está grande, güey, a veces se vuelve a repetir la misma historia, güey, ¿no? O sea, hoy yo veo a mi madre pues en una cama, ¿no? Tirada, güey, ¿no? En su cama, güey, ¿no? O sea, días donde llego al cantón y ahí es donde a veces yo me doy cuenta cómo esto del alcoholismo pues sigue latente, güey, ¿no? O sea, ya no tanto en la botella, sino en lo que decías hace rato, güey. O sea, la manera de pensar, ¿no? Porque hoy veo como lo que vi años atrás, ¿no? La fuerza que tenía mi madre, güey, para pararse, hacer sus cosas, ¿no? Lavar, lo que quieras, güey. Hasta ir al baño ya sola, pues hoy no la tiene, güey, ¿no? O sea, hoy mi madre sufre una enfermedad donde, pues tiene que usar un concentrador de oxígeno, güey, ¿no? Tiene que estar, acostada en su cama, güey, ¿no? Le dan temperaturas, pues ya no se siente bien, güey. Y hoy me doy cuenta que todo lo que he tenido que vivir en Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, las pérdidas, güey, lo que decíamos, güey, el pinche dolor que a veces cuando estás solo en la madrugada sientes, güey, aún a pesar de tener un grupo, güey. Sí. O sea, porque a veces los alcohólicos como yo, o al menos yo en mi caso, hermano, digo, en un punto de vista muy personal, güey, a veces los alcohólicos llegamos a los grupos y no, que acá y así, que paso tal y que la tradición y el pedo es así, pero realmente no decimos, güey, o sea, lo que pasa después del cantón, ¿me entiendes? O sea, bueno, sales del grupo Chapa, te vas a tu casa, pero entonces cierra la puerta, güey, y vuelves a sentir la misma pinche soledad, güey, ¿no? Simón. O sea, volteas a ver a tu alrededor si tienes, pues, tu cama, tu salita, lo que quieras, güey, pero estás solo, güey, ¿no? O sea, estás solo, güey. Entonces, al tiempo, pues se profundiza más esa madre, güey, la tristeza, la soledad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que empecé a dejar de beber, Oscar, y la soledad desapareció cuando yo empecé a tener un amigo en Alcohólicos Anónimos, güey. O sea, un camarada que me decía, vente, güey, pues yo soy tu amigo, mira, vamos acá, vamos allá, y me empezó a escuelear, me empezaron a jalar, empecé a servir, o sea, todo lo bonito de doble A, ¿no? Porque eso es lo que contamos todos, güey, lo bonito. El servicio, que ir allá, que venir acá, lo que quieras, el aplauso, el ego, lo que sea, güey, en cuestión a la soberbia, güey, al egocentrismo, güey, porque pues nos agrava, güey, ¿no? A Sí. veces. Pero realmente muy poca gente nos metemos a ese pinche dolor, güey, pues que se esconde detrás, güey, de la máscara, ¿no? O sea, porque una vez me decía un camarada, fíjate, no tiene mucho, me decía un camarada, hace como 2 años, güey, ¿no? Oye, Chapa, bueno, o sea, nosotros en doble A, pues te conocemos como el Chapa, güey, ¿no? Y chido, aquí viene, nos das una cara, güey, pero pues ¿quién es Beto, güey? ¿No?
O sea, ¿qué escondes detrás de Chapa, güey? Pues, ¿qué hay de Beto, güey? ¿No? O sea, porque el Chapa, pues puede ser un cabrón así, pues recio, cotorrón, güey, ¿no? La banda, dice, pero pues detrás de ti hay otra persona, güey. Ujú. Y nunca nos has hablado de eso, güey. Y era verdad, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que esa noche me sinceré con él, güey. Y le dije, mira, hermano, la verdad es que yo me siento muy triste, güey, ¿no? O sea, ahorita en un proceso en donde me doy cuenta que he estado solo, güey, ¿no? Por mucho tiempo, pues me han dado ganas a veces de quitarme la vida ya dentro de esta madre, güey, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a veces estés dentro de una agrupación? Digo, no porque no pase, güey, ¿no? O en la onda del moralismo o la Sí. juzga, no. Sino a veces no se tiene la capacidad, ¿no? O la confianza, pues de llegar y abrirte realmente con tus amigos, güey, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué, güey? Mira, ¿qué crees que ayer a las 2, 3 de la mañana estaba acostado, empecé a llorar, güey, ¿no? Me empecé a sentir muy triste, güey, porque empecé a extrañar una vida que tenía antes y no referente al alcoholismo, güey, sino a lo mejor, no sé, o sea, el tener a mi chavito, güey, ¿no? Más cerca, güey, más presente en mi vida, hermano, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que esa noche yo me sinceré con alguien por primera vez, güey, después de muchos años. O sea, porque muchos años me enmascaré, güey, de nada, no hay pedo, yo aguanto y no es cierto, güey, o sea, no aguantas, güey. Entonces me vi esa noche, me habían dado unas pastillas para dormir un camarada, güey, ¿no? Que no era ni clonazepam ni esa madre, güey. Su historia del ¿Sí? cámara. Puta. Era otra cosa, ¿me explico? Me dio una caja, güey, de pastillas, cámara. Mira, chapa, cuando no puedas dormir, tómate la mitad, güey. No era ni clonazepam ni esa madre, güey. No, bueno, a final de cuentas, Te empastillaste. sí, pero ¿qué crees? Nunca me las tomé, güey. Ah, O chido. sea, las tenía en mi mesita, güey, ¿no? Me acuerdo que un camarada me prestó un cuarto, güey, ¿no? Un buen amigo, güey, que tengo hasta el día de hoy, porque a veces la enfermedad hace que te separes de tus amigos, güey, ¿no? Y entonces te aíslas, te para una putiza la enfermedad y pues te quedas solo, güey, nada más que sin alcohol. Entonces no podía dormir, güey, por mis pensamientos. A veces lo único que quieres es fugarte, güey, de tu pensamiento, de tu realidad. A lo mejor me había derrotado del alcoholismo, güey, pero no verdaderamente había alcanzado a contemplar la magnitud, güey, de la perversa enfermedad de mi alma, güey, pues que era mi mente, güey, ¿no? Entonces me veo levantándome a las 2, 3 de la mañana ahí en el cantón de mi camarada, güey, y abro la pinche caja de las pastillas, güey, y dije, chingue su madre, tómate dos, güey. Sí. ¿No? Tómate dos, o sea, agárralas, tómate dos, güey, si despiertas chido, güey, a lo mejor a ver en cuántos pinches días despiertas y eso si despiertas, y si no chapa mejor, güey, ¿no? O sea, mejor, cabrón. Entonces, no mames, es bien triste, güey, que no puedas hablarlo con alguien, güey, ¿me explico? Sí, hermano. O sea, era bien triste el hecho de que yo no le pudiera, o sea, mi camarada pues estaba a 3 pasos, güey, la puerta de su cuarto, ¿no? Y yo sabía en ese momento que si yo iba y le decía, oye, güey, ¿qué crees, la neta? Tengo ganas de quitarme la vida, güey, porque me siento solo, güey, porque la tristeza nuevamente me está llegando a mi vida, porque he perdido un chingo de cosas, güey, más dentro de Alcohólicos Anónimos que afuera, güey. No, o sea, realmente yo te voy a decir algo, güey. O sea, no era una onda que yo dijera, ay, pues me voy a ir a beber. No es cierto, güey. Porque eso sí se me quedó bien grabado. Usted no puede beber, cabrón. O sea, usted no puede volver a beber, aún se muera quien se muera, nazca quien nazca y pase lo que pase, güey. Pues tú no puedes volver a beber, chapa, porque eres un alcohólico, güey. Pero mi locura iba más allá de querer beber, güey. ¿No? O sea, yo es donde entiendo lo que hablábamos, ¿no, hermano? O sea, cómo esta enfermedad hace que vayas un paso más allá, güey. ¿No? De una u otra manera busca una manera de autodestruirte, güey, a ti mismo y por ende, pues lastimas a la familia, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que las agarro, güey, me las pongo en la mano, ¿no? Agarro mi pinche botella de agua y en ese momento empiezo a temblar, güey, literal. Y entonces mi cabeza decía, no mames, güey, pues es que cómo te vas a matar, güey, pues no seas puto. O sea, una parte decía, no seas cobarde, esos de putos, bla, bla, ¿no? Y otra parte, güey, pues era lo real. O sea, porque esta madre era terapia, güey, ¿me entiendes? Sí, lo que se había Sí, infiltrado ahí poco así a es. O sea, poquito, la pero cabeza era terapia así de, no, no mames, eso es para cobardes. O sea, me llegaba todo, ¿no? Eso es para cobardes y otro así de, no, es que es bien de huevos, que te mates. Y entonces un pinche locura, hermano. sí. Pero luego, ¿qué crees que en otro lado pensaba y decía, bueno, güey, ¿y qué va a pasar con tu hijo, güey? ¿No? O sea, mi morrito tenía 6 años, güey. Ahorita tiene 8, güey, ¿no? Y yo decía, no mames, ¿qué va a pasar, güey?
Y luego cuando sientes que la gente del grupo pues te da la espalda, güey, Es ¿no? culero. O sea, sientes que la Los que te banda, hablaron de entonces, fe y de Simón, esperanza, güey, de ¿no? O sea, imagínate camaradería. muchos camaradas así de, no, güey, yo contigo hasta el final, y de repente, pues para ellos había sido el final, güey, y para ti no, ¿no? O sea, te quedas así de, güey, no mames, pues no que éramos amigos, hermanos, ¿no? O sea, yo siento que pues la pelea del poder y el ego, hermano, pues desmadra todo, güey, ¿no? Hasta amistades, güey, pues familias, pueblos enteros, todo, güey, Sí, ¿no? Entonces, pues no había quien hablarle, güey, ¿no? No había quien hablarle y caí en la misma experiencia que te contaba hace rato, en donde me veo de rodillas, güey. Literal, yo no soy muy religioso, hermano, o sea, yo respeto, güey, ¿no? La religión, lo que sea, güey, pero yo no soy muy ay, hacer oración y esas cosas. Sí la hago, güey, ¿no? A mi forma. Pero me acuerdo que esa vez pues era mucha mi desesperación porque de este lado estaba la voz de mi hijo, güey, así literal, ¿no? O sea, donde yo veía cómo a veces la enfermedad te va envolviendo en tal grado que sientes que del todo eres culero, güey, ¿no? O sea, yo decía, güey, ya desmadraste a tu mamá, güey. Muchas veces me sentí culpable de decir, no mames, por tu culpa tu mamá está así, güey, está enferma, está en cama, güey, ¿no? Esa señora pues un día se va a morir, güey, ¿y tú qué vas a hacer, güey? ¿No? Por otro lado, así como que pues tus hermanos pues como que medio te hablan o a veces te hablan o a veces no, güey, pues porque realmente el único que se había alejado era yo, güey. ¿Me entiendes? Yo fui el que me alejé, güey. Mi chavo pues ya vivía con su mamá, güey, ¿no? O sea, ahí pues hubo un tema de separación, hermano, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Pues ya no estamos chidos, mira, mejor cada quien su pedo, ¿no? Después de casi 9 años estando juntos, güey, y pues se da, sí. ¿no? Entonces, en ese proceso, Oscar, yo extrañaba mucho a mi hijo, güey. Yo creo que esas son de las cosas que más he vivido, así que me han dolido un chingo dentro de esto, Ujú. ¿no? A veces yo, estaba en mi casa, güey, o donde vivía, y ya acostado, güey, me llegaba el olor a mi hijo, güey, ¿no? O sea, imagínate, después de 9 años de dormir con él, güey, diario, ¿no? Sí, Porque era hermano. dormir con él. Y de repente, así en un parpadeón, güey, pum, ¿no? Te ves en una cama, güey, así volteas, güey, y estás solo, güey. Pinche cuarto bien grandote y solo. Entonces, de repente, en la locura, güey, mira, me iba al grupo, güey, subía a tribuna, ¿no? A veces me apadrinaba, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Estabas haciendo todo lo güey, que me iba decía hasta el pinche rayar, te programa, lo güey. juro, güey, Ujú. ¿no? Y no pasaba, güey. Entonces, un día me Simón. encontré un camarada y me dijo, es que, chapa, esto no va a pasar así. Mira, puedes ir al grupo, a la tribuna, donde quiera. Pero si no lo vive, o sea, lo que tienes que hacer aquí es vivir el proceso, güey, te Sí. guste o no. No lo puedes evitar, güey. No, me decía, te duela o no te duela, güey, pues tienes que vivirlo. No, no mames, pero pues dime cómo le hago. No hay de otra, güey. Tienes que atravesar el Deja que infierno. te duela, güey. O sea, que te rompa el pinche dolor en tu cantón, güey, ¿no? Y es bien fácil decirlo, güey, no sé, ahorita platicarlo, güey. Pero en ese momento, güey, tú sientes literalmente que te estás muriendo, güey, por dentro, güey. Obviamente, pues yo me alejé mucho de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, güey, ¿no? O sea, me vine yo a Cuautitlán y aquí me aventé, pues casi 11 años, güey, en Cuautitlán, ¿no? Ujú. Yo, me alejé de ellos, güey, ¿no? Les dejé de hablar, güey. Hubo tiempo donde a mi mamá le hablaba cada mes y medio, güey, ¿no? Entonces mi mamá no sabía bien cómo estaban, pues, mis cosas, hermano, y tampoco nunca he sido muy de irme a quejar con mamá, güey, ¿me entiendes? O sea, yo siempre fui muy aislado en cuestión de este es mi pedo, yo lo resuelvo y yo veo, güey. Entonces me acuerdo mucho de esa noche, porque esa noche lloré como nunca, güey, dentro de Alcohólicos Anónimos. O sea, estaba acostado, güey, entonces volteo, cierro los ojos y empiezo a respirar como si mi hijo estuviera al lado de mí, güey, pegado así, güey. Entonces empiezo a oler, güey, su esencia, ¿no? De lo que emanaba de mi hijo, güey. Y en ese momento, Oscar, yo volteo así, güey, y tenía una ropita de él, güey. Entonces me paro, güey, por la ropa, voy, la abrazo y empiezo a llorar, cabrón. O sea, digo, no mames, güey, no, mi hijo, güey, y de repente cuando abrazo la ropa y volteo hacia atrás, hermano, veo cómo corre, güey. O sea, me endelirié, güey, sin alcohol, sino en la emoción, güey, ¿me entiendes? O sea, neta, yo sentía que me estaba quedando loco, güey, así literal. Dije, no mames, en cualquier momento se te va a reventar la cuerda, güey. Entonces cuando yo volteaba, pues corría mi hijo, güey, y yo iba atrás de él en el cuarto, güey.
O sea, bien cegado, güey, ¿no? Llorando, güey. Y entonces cuando llegaba, había un sillón de carro, güey, ahí en ese cuarto que mi camarada me había prestado, güey. Y me acuerdo que me sentaba en el sillón de carro, güey. Y entonces empezaba así empezaba a llorar, güey. ¿No? Empezaba a llorar, güey, y había una parte donde ya al llorar, güey, pues yo decía, no mames, es que yo quiero a mi hijo, güey, ¿me entiendes? O sea, y muchas veces, pues yo me preguntaba, yo me reclamaba a mí mismo, güey, no mames, pues es que, ¿por qué, güey, no? O sea, ¿por qué tuvo que ser de esta manera, güey? A veces me entraba el reproche de decir, güey, no mames, ¿por qué tuviste chavos, güey? Si nada más los ibas a traer para romperles su madre, güey. O sea, no, una culpa muy culera, neta, güey. O sea, unos sentimientos de culpa muy atorados, güey. Entonces era de no dormir en madrugadas, güey, ¿no? O sea, era donde más se llegaba a esa parte más latente la idea, pues de querer empastillarme, güey, y entonces mejor ya acabar con mi vida, güey, literal. O sea, ahí fue donde dejé un poquito de lado Alcohólicos Anónimos, ¿me explico? Sí. O sea, donde me empecé a aislar, güey, donde empezaron a llegar los pedos en los grupos, güey, o en el grupo, güey. Pues pareciera que todo conspiraba, güey, ¿no? Sí, o sea, imagínate, le detectan a mi madre una enfermedad, güey, ¿no? Viene lo de mi separación. Viene lo del pedo de lo que te contaba de mi hijo, güey, de extrañar la presencia, güey, ¿no? Y luego empiezan los pedos en la agrupación. Entonces se me junta todo eso, güey. Al momento que se me junta, güey, pues yo te voy a ser honesto, o sea, jamás, neta, güey, o sea, no pasó en mi mente así como que, ay, pues me voy a ir a beber, no. O sea, siempre dije, no, güey, pues aguanta la verga, ¿no? ¿Sabes cuál fue uno de mis grandes problemas, hermano? Que nunca hablé con nadie. Ujú. Siempre me llevé las cosas solo, güey. O sea, la autosuficiencia nuevamente me empezó a llegar y ya sin alcohol. El único pedo es que yo no me daba cuenta que ahora me iba a doler, güey, pero no estando alcoholizado, güey, Exacto, güey. ¿no? ¿No? Sino me iba a doler, güey, a través de la parte emocional, güey, ¿no? De la emoción. O sea, de volver a sentir cosas, güey, pero ya sin alcohol. Y está de la chingada, hermano, ¿no? Es que esto no es para que no pase, ¿no? Sí, Es claro. para que cuando pase, porque siempre que ocurría algo, alguna emoción, pues creo que la fugábamos en eso, ¿no? En sustancias, en alcohol, etcétera. Y ahora estamos precisamente eso, enfrentándonos a las vicisitudes de la vida, pero ya sin la muletita, ¿no? Al rojo vivo, güey. Sí, claro. Vívela, no hay pedo. Y si haces las cosas lo mejor posible, vas a tener amigos, vas a tener un grupo Ujú. y una tribuna y quien te escuche, güey, y dónde trabajarlo, güey. Va a estar ocurriendo, pero vas a tener redes de apoyo, güey, ¿no? Y si has trabajado lo suficiente, pues vas a tener una buena comunicación con mamá, güey, ¿no? Con Sí, papá, con claro. ellos, sí. O sea, y lo que llegue a ocurrir, güey, pues sí te va a mover, pero ya no te tira de la misma manera, güey. Sí. Y al final creo que no nos han mentido, güey, ¿no? Como lo decías, desde que Ujú. llegaste por primera vez, todo lo que te dijeron que iba a pasar, pasó, güey. Y todo lo que te dicen que te puedes evitar es decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final del día, pues no mames, chapita, ¿no? Estás entero, güey. Tienes Ujú. puti años por delante si es que así pasa, ¿no? Sí, claro. Pero todos los días tratamos de aprender cosas nuevas, güey, ¿no? Ocurre lo que tú mencionabas. Había alguien que me decía, puedes tener la razón y perder a tus amigos, o puedes hacerte pendejito, güey, así como, y conservarlos. Y a veces es extraño, güey, cómo tus mejores amigos se convierten en extraños, güey, ¿no? Ujú. Cómo empiezan a hacer un sentimiento ahí, culero, güey, ¿no? Y no está chido, pa. Y antes de terminar, no sé si quieres agregar algo, decirle a la banda algo, güey, o comentar algo. Sí, pues mira, yo creo que todo esto, ¿no? O el espacio que tú abres para todos nosotros, la gente que invita, yo creo que está chido, ¿no, hermano? O sea, porque a final de cuentas, algo que me queda a mí es que el dolor, pues es la base del crecimiento, güey. Ujú. Dentro de doble A, ¿no? Porque antes de doble A, pues es puro sufrimiento, güey. No conocíamos realmente el dolor, por lo que dices, o sea, siempre tuvo que estar un anestesiado o agarrar una muletilla para evitar eso, güey, del dolor, ¿no? Entonces,
Pues solamente eso, ¿no, hermano? O sea, yo creo que la experiencia que se comparte dentro y fuera de estas cosas, ¿no? O sea, ya sea en una grabación, güey, en un grupo de doble A o hasta en un mensaje, yo creo que siempre lleva una intención, ¿no? Entonces, la Sí. intención hoy, Oscar, nada más es esa, ¿no? O sea, el regalarle un poco de mi vida a la gente, ¿no? Y darnos cuenta que a lo mejor aún a pesar de la edad, pues no importa, güey, Ujú. cuántos años tenga, güey. Y yo te lo agradezco un chingo, güey. No, pues yo también, La hermano, gracias neta. a ti, Que ¿no? vengas a abrir tu corazón y si fíjate, lo comentas, ¿no? Si a veces con la banda, güey, con tus amigos o es difícil, güey, y de pronto abrirlo así, güey, para quien pueda alcanzar a Sí, ver, claro. pues es todavía más complicado. Y muchas gracias, güey. No, gracias a ti, Chido, hermano. ¿no? Y gracias a todos. Si les gustó, pues chido, y si no, pues yo me puse bien, ¿no? Gracias.